¿Estamos? No estamos. ¿Ahora? Bueno. Pues buenos días a todos y a todas. ¿No se escucha, no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que convocamos en un día extraordinario para nuestra región, con el objetivo de dar a conocer las características del inicio de curso escolar en Extremadura. Como todos ustedes saben, el próximo 10 de septiembre comienzan las actividades lectivas en la mayoría de las enseñanzas, iniciando las clases de forma escalonada hasta el día 2 de octubre. Los primeros en incorporarse van a ser el alumnado de educación infantil y toda la educación obligatoria. Este curso escolar comenzamos con casi 174.000 estudiantes en las aulas extremeñas, a la espera de cerrar las matriculaciones que aún están abiertas de la formación profesional, escuelas oficiales de idioma y educación secundaria obligatoria de personas adultas. Como viene sucediendo en los últimos años, cada curso se aprecia una disminución en el número de matrículas, que este año ha sido de 1.400 matrículas menos. El mundo entero se enfrenta a una nueva realidad educativa, en la que nosotros queremos dar las gracias por su predisposición siempre al diálogo y al consenso de todas las organizaciones sindicales, de FREAMPA, de CONCAPA, de los ayuntamientos, que siempre están dispuestos y poniendo a disposición sus espacios municipales para los centros educativos, sus planes de empleo, a través de los cuales han reforzado las plantillas de limpieza para los centros educativos, las diputaciones provinciales también con sus planes de empleo y también a la Consejería de Sanidad, con la que hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando durante todo el curso. También queremos agradecer a todos los docentes, al personal no docente, desde el colegio rural agrupado más pequeño, pasando por los centros de educación especial, los centros de educación infantil, hasta el colegio más grande de cualquier ciudad de Extremadura. Unos docentes que siempre se les estigmatiza, se dice que a mediodía termina su jornada laboral y no es así. Un docente se va a casa pensando en cada uno de los alumnos y las alumnas que tiene en su centro, en su clase, en la realidad de cada uno, porque todos los alumnos son diferentes. Unos docentes que durante el confinamiento se han reinventado completamente con tal de que sus alumnos tuvieran la mejor educación de calidad. En fin, un colectivo al que hay que estar muy agradecidos. Este curso escolar va a estar muy marcado por la evolución de la pandemia, como no puede ser de otra manera, y como ya venimos informando a lo largo del verano, el curso se va a iniciar con la máxima presencia de alumnado en los centros educativos. Para que esto sea posible, la Junta de Extremadura ha hecho un esfuerzo ingente en preparar el sistema educativo para que sea lo más seguro posible. Queremos destacar el trabajo excepcional que han venido realizando los centros educativos, elaborando sus planes de contingencia para hacer de sus centros los espacios más seguros posibles. Fruto de este trabajo coordinado, se han establecido necesidades de incremento de personal y de incremento de recursos para garantizar el mejor funcionamiento de los centros en esta nueva realidad educativa que, como decía, nos toca vivir. 744 docentes más en las plantillas previstas para este curso, con el objetivo de garantizar el distanciamiento entre el alumnado y reducir las ratios de las aulas. Se contratarán más docentes y se desdoblarán los grupos necesarios. Para garantizar la igualdad de nuestro alumnado, la Junta de Extremadura también ha reforzado el profesorado en las enseñanzas concertadas, sumando 150 docentes más, que facilitarán la reducción del número de estudiantes por aula. Para atender las nuevas necesidades de nuestros centros de educación infantil y aulas de 2-3 años en centros de infantil y primaria, hemos contratado 38 técnicos de educación infantil extra, personal no docente
que atiende al alumnado de 0 a 3 años. Otro personal esencial en el refuerzo de los centros seguros frente a la COVID-19 es el personal de la limpieza. Por ello, en aquellos centros donde tenemos las competencias en esta materia, ampliamos la plantilla con la incorporación de 169 trabajadores más. Por otro lado, la Junta de Extremadura ha adquirido con carácter de urgencia casi 15.000 pupitres individuales, mesas para el profesorado y para los comedores, así como pizarras portátiles y 467 paneles interactivos de última tecnología que se irán instalando poco a poco en los nuevos espacios habilitados. Como saben, en Extremadura el uso de las mascarillas es obligatorio desde los 6 años, por lo que este alumnado llevará dicha protección a lo largo de toda la jornada escolar. La Consejería de Educación y Empleo ha adquirido más de 2 millones de mascarillas homologadas para el profesorado de nuestros centros, que se ha repartido a lo largo de estos primeros días de septiembre. Del mismo modo, se ha hecho llegar una reserva de mascarillas a cada centro sostenido con fondos públicos para proporcionarla a aquel alumnado que tenga la necesidad. Para la adquisición del resto de material de protección, los centros han recibido entre 500 y 4.000 euros en función del alumnado matriculado. Con ese importe podrán comprar termómetros, geles hidroalcohólicos, alfombras desinfectantes, papeleras, etc. Teniendo en cuenta la relevancia que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación en el modelo de formación a distancia que nos obligó el estado de alarma, la Junta de Extremadura ha tenido la previsión de seguir reforzando el equipamiento tecnológico, anticipándonos a posibles escenarios de recrudecimiento de la pandemia. Así, entre septiembre y octubre se van a distribuir 7.000 tabletas electrónicas más, con posibilidad de conexión a Internet 4G. Y a lo largo del curso escolar, Extremadura también recibirá la inversión de 8,5 millones de euros más para el equipamiento tecnológico, fruto del convenio que estamos cerrando con la entidad pública estatal Red.es. Con este paquete de medidas y recursos puestos en marcha, la Junta de Extremadura ha organizado un inicio de curso seguro, pero somos realistas y también somos conscientes de que el riesgo cero no existe. Por ello, todas estas medidas van dirigidas a reducir al mínimo los factores de riesgo y dar certidumbre dentro de la incertidumbre continua en la que vivimos a la comunidad educativa entera. Como la coordinación con la Consejería de Sanidad, como decía al principio, y de Servicios Sociales es y va a seguir siendo estrecha y permanente, como así lo demuestra el protocolo de actuación para los centros educativos que hemos elaborado conjuntamente, ante cualquier sospecha se pondrá en marcha todo el dispositivo para una actuación rápida. Si los profesionales sanitarios constatan un caso de infección entre miembros de los grupos estables de convivencia, es decir, hasta cuarto de primaria, el grupo clase hará cuarentena en casa durante 14 días. Si se da un positivo en los cursos superiores a cuarto de primaria, Sanidad hará seguimiento de los contactos estrechos de la persona afectada. En caso de que sean docentes, se sustituirán en las siguientes 24 horas. La actividad completa de un centro educativo, como así anunciaba el compañero consejero de Sanidad hace unos días, solamente se suspenderá si las autoridades sanitarias constatan que hay transmisión descontrolada del virus. Serán casos muy excepcionales. Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias. Somos conscientes de la incertidumbre que genera esta pandemia a todos los niveles de la sociedad. Pero, como podéis comprobar, la Junta de Extremadura no ha escatimado en esfuerzos. Las reuniones entre áreas del Gobierno y con la comunidad educativa han sido constantes. Hemos tenido muy presentes a los equipos directivos, unos equipos directivos que son los que verdaderamente conocen su centro, conocen a sus alumnos y conocen el día a día. Confiamos plenamente en la profesionalidad del personal docente y agradecemos de verdad de antemano su implicación con una educación de calidad, a pesar de las difíciles condiciones que estamos afrontando en este año 2020. Nuestros centros están preparados, con todas las medidas a nuestro alcance, para recuperar ese carácter presencial de la educación tan necesario
ya que es la única forma de garantizar la igualdad entre nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Yo, antes de dar paso al secretario general de Educación, que concretará algunos aspectos, me gustaría terminar mi intervención haciendo una reflexión. Y es que los que somos docentes entendemos de una metodología que es el aprendizaje basado en proyectos. Si algo ha dado cuenta esta pandemia es que no existe un libro de texto donde podamos seguir lección por lección lo que debemos hacer. Entonces, me gustaría hacer un llamamiento a toda la comunidad educativa, y cuando digo toda la comunidad educativa, estamos dentro de las familias, los centros educativos, las administraciones, y digo las administraciones, como decía al principio, desde el ayuntamiento hasta las consejerías. Debemos formar ese gran equipo que es necesario ahora mismo, debemos trabajar de la mano en ese gran proyecto que es hacer de los centros un lugar seguro al que los niños y las niñas de nuestra región quieran volver, respaldados por la convicción de sus familias. Ese debe de ser nuestro gran proyecto. Por lo tanto, pedimos esa colaboración, ese trabajo en equipo. Hay una consejería entera de educación con un equipo tremendo trabajando mañana, tarde y noche, unas delegaciones provinciales que están haciendo también un trabajo de coordinación buenísimo, unos servicios de inspección que están en continuo contacto con los centros educativos y, por supuesto, unos centros educativos que están haciendo también una labor buenísima. Estos días de septiembre están enviándole a las familias sus planes de contingencia, los planes educativos, los planes de contingencia, de cada centro educativo, con lo cual queríamos transmitir este mensaje y espero que las familias vayan también más tranquilas en el día de hoy. Le doy la palabra al secretario general de Educación. Bueno, antes de nada quiero decirles que nos acompañan también en esta rueda de prensa los altos cargos de la Consejería de Educación y Empleo, por si fuera necesario alguna aclaración al respecto de lo que se está exponiendo esta misma mañana. Como ustedes saben, también desde el pasado mes de julio anunciamos el modelo educativo que garantizaría la máxima presencialidad y que paso a repasarles muy brevemente. Grupos de convivencia estable desde educación infantil hasta cuarto de primaria. En estos grupos estables de convivencia hemos bajado la ratio desde la semana pasada en los grupos de educación infantil de los centros urbanos, aquellos grupos donde teníamos hasta 25 alumnos, y también hemos bajado la ratio, siempre y cuando la limitación de espacio nos lo ha permitido, en los grupos estables de convivencia de primero a cuarto de primaria, como ha sido informado esta misma mañana en la mesa sectorial que se ha celebrado con las organizaciones sindicales. De quinto de primaria a cuarto de educación secundaria, distancia interpersonal de 1,5 metros, que nos lleva a tener grupos en torno a 20 o un máximo de 22, con las ratios por debajo de 20 en la mayoría de ellos, y mínimo 1 metro de distancia en bachillerato y formación profesional. Quiero informarles de que más del 95% de nuestros centros educativos han podido cumplir con este escenario de máxima presencialidad. Digo más del 95% porque es cierto que en otros centros, en una mínima parte de centros localizados fundamentalmente en localidades urbanas, hemos encontrado algunos problemas de espacio. En algunas ocasiones ha sido suficiente con la cesión de espacios municipales. Concretamente, a día de hoy tenemos la cesión de 8 espacios municipales para centros educativos de la región. En otra casuística, en otro número de centros, lo que ha ocurrido es que pasamos algunas modalidades de enseñanza a carácter vespertino. Es el caso de 4 centros a día de hoy. Digo que a día de hoy porque, como ustedes comprenderán, estamos ante una circunstancia novedosa y vamos día a día intentando perfilar el modelo que garantice la máxima presencialidad.
Y en aquellos centros donde la limitación de espacio era una evidencia, pero donde no había posibilidad de ir a una dependencia municipal o de otra institución, o no había posibilidad, porque estamos ante educación infantil y primaria, de pasar a carácter vespertino la enseñanza, los propios centros han decidido crear un propio plan, teniendo en cuenta la limitación de espacio, para quedarse en el propio centro educativo. La definición de cada uno de los centros, del modelo de enseñanza que garantiza la presencialidad, teniendo en cuenta la limitación de espacio de cada uno de los centros, ha sido el resultado de una negociación y de un acuerdo entre todas las partes. La Administración educativa, la Consejería de Educación y Empleo, no ha impuesto un modelo de primera. Establece la máxima presencialidad y el acuerdo con las AMPAs, con los centros educativos y con los equipos directivos, además de con los ayuntamientos, nos ha llevado a diseñar este modelo. Estamos en un momento histórico, en un momento plagado de incertidumbre, en el que necesitamos aportar certezas, en el que necesitamos aportar certidumbre y donde el camino debe ser la flexibilidad. Se viene haciendo durante todos los cursos escolares anteriores, de una manera más proactiva en este curso escolar. El próximo día 10 arranca el inicio de curso escolar, como muy bien ha dicho la consejera, pero la flexibilidad debe ser la nota que marque el inicio de curso de todos los centros. Los centros así lo han hecho constar en sus planes de contingencia, podrán organizar entradas y salidas escalonadas, podrán decidir qué grupos van el día 10 y qué grupos asisten el día 11. Nuestros niños y niñas de Extremadura necesitan reconocer un centro que es distinto al que dejaron el curso pasado, en el que ha cambiado la señalización y en el que ha cambiado el uso de los espacios. Los docentes necesitan recibir formación en estos primeros días de curso, formación que están recibiendo en riesgos laborales, formación sobre las nuevas prácticas y formación TIC que ya está en marcha desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. Precisamente por la flexibilidad de los días 10 y días 11, pero sin renunciar a aspectos básicos que hacen de la escuela en Extremadura una escuela socioeducativa, arrancan las aulas matinales y los comedores escolares el próximo lunes 14 de septiembre. 206 comedores escolares para 13.200 estudiantes, la mayoría o la inmensa mayoría de ellos becados. Lo pueden ver en el dossier de prensa que les ha preparado el gabinete de la Consejería. 232 aulas matinales para 6.500 niños, 13 aulas matinales más. Y más de 600 rutas de transporte que comenzarán, estas sí, para garantizar la presencialidad, el próximo 10 de septiembre. Lo ha dicho la consejera, la coordinación con Sanidad es constante, fluida y efectiva. Necesitamos los acuerdos con Sanidad para activar el protocolo ante un posible caso sospechoso en los centros, pero también para indicar qué cambio de modelo o qué cambio de escenario se produce en nuestros centros educativos por la incidencia acumulada de casos positivos en las localidades. Por eso, estoy en disposición de informarles de que comenzarán en escenario 3 y, por tanto, en enseñanza a distancia los alumnos de las siguientes localidades: Valencia de las Torres, Llera, Alía, La Barquilla y Talayuela. Todos los directores de los centros han sido informados de que comenzarán el curso 2020-21 en modalidad a distancia. Y además, en el caso de Villarta de los Montes, ya se les ha practicado a los 16 alumnos del CRA al que pertenecen 2 PCRs
y se les harán test rápidos para que el día 10 se puedan incorporar a su escuela de manera presencial. Además, tanto el personal docente, tanto los maestros y profesores, como el personal no docente que viva en estas cuatro localidades, repito, Valencia de las Torres, Llera, Alía, también la finca La Barquilla y Talayuela, y trabajen en otros lugares distintos, se les practicará la PCR y, si es negativa, habrán de solicitar un salvoconducto a las delegaciones provinciales correspondientes que les permita desplazarse a sus lugares de trabajo. Tanto el personal docente o no docente de estas residencias, de estas localidades, tendrá que dirigirse a las direcciones de las áreas de salud correspondientes, que ya tienen los equipos directivos de todos los centros educativos de la región. Para seguir coordinando todas las acciones con Sanidad, para tener un mapa exacto de las aulas, de los centros, de las modalidades de enseñanza que se dan durante todo el curso, la Consejería de Educación y Empleo ha creado una unidad de gestión de casos en centros educativos. La organización escolar adaptada a la pandemia no puede ser obstáculo para que la Consejería de Educación y Empleo siga trabajando, siga fortaleciendo aquellos pilares que la definen: plurilingüismo, inclusión, igualdad, lucha contra la desigualdad y programas de éxito educativo. Por eso, a finales de septiembre, pondremos en marcha un programa de cooperación territorial, el programa PROA Plus, valorado en 1,67 millones de euros y que vamos a destinar a dos objetivos básicos: la formación TIC para familias, fundamentalmente familias desfavorecidas. Es una formación que podrá ser presencial o telemática y que darán los propios docentes de los centros educativos a los que asisten los hijos de estas familias. Una formación que para estos docentes será remunerada. Y el segundo objetivo del programa PROA Plus será un plan de apoyo educativo a domicilio para los alumnos y alumnas de nuestra región que, por el grado de afectación de una posible patología, tengan como prescripción médica que no pueden asistir al centro educativo de manera presencial. Se han reforzado nuestras principales plataformas de comunicación y de gestión de recursos educativos: Rayuela, Escolarium, Educarex y Librarium, que multiplicó por 5 el número de préstamos y en el que se crearon el curso pasado 2.200 clubes de lectura. Para el curso 2020-21 contamos con 67 centros educativos que pertenecen al Plan Portugal. Es la firme defensa de la Consejería de Educación y Empleo por fomentar el portugués como la segunda lengua de nuestra región. Se mantienen, además, 291 secciones bilingües. Termino ya con los datos, no queremos aburrirles, pero contamos para este curso
con 533 ciclos formativos repartidos en 125 centros. Casi se duplican los ciclos formativos de la FP dual, pasando de 16 a 37. Y además, la Dirección General de Formación Profesional y de Formación para el Empleo trabaja ya en el Plan para la Formación Profesional, el crecimiento social, económico y la empleabilidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ha supuesto la creación de varios ciclos formativos a distancia que pueden leer en el dossier de prensa, así como la creación de cursos de especialización que permitirá a los alumnos de la formación profesional especializarse en aspectos más concretos de su carrera profesional. Quedamos a la espera de sus preguntas y muchas gracias. Sí, hola. Buenos días. Dos cuestiones. Una, ¿a cuántos alumnos afecta la decisión de pasar a escenario 3 en las 4 localidades que nos ha comentado? Y la segunda cuestión, ¿ha habido problemas para encontrar profesores? En otras comunidades autónomas se ha dicho que como se ha incrementado el número de docentes, ha podido haber problemas. ¿Y cuánto se ha gastado la Junta de Extremadura tanto en la contratación como en los nuevos recursos? O sea, ¿qué gasto extraordinario ha habido para este inicio de curso escolar diferente? Sí, con respecto a la primera pregunta, son 31 los alumnos de Alía, 5 los alumnos de La Barquilla, 41 los alumnos de Valencia de las Torres, 102 los alumnos de Llera, y 1.141 los alumnos de Talayuela. Con respecto a la segunda pregunta, es cierto que del paquete de medidas que se adoptan para el inicio de curso escolar, pero que evidentemente se implementan durante todo el curso, teniendo en cuenta también el incremento que se hace para la dotación tecnológica y para el Plan Estratégico de Formación Profesional, estamos hablando aproximadamente de una inversión para el curso 2020-21 de 55 millones de euros, donde solamente se contabiliza en contratación de profesores los 675 docentes que se han contratado para adaptar los colegios a la nueva realidad educativa y los 150 que se contratarán o que se están contratando para la escuela concertada. No, en Extremadura no ha habido problema porque tenemos habilitadas desde hace varios cursos listas extraordinarias para que cuando se agoten las listas ordinarias a las que se accede por concurso oposición podamos tirar de ellas. Hola, yo quería saber si podía explicar un poco eso que ha dicho que hay opción de empezar el día 10 o el día 11 y también a qué se debe que las aulas y comedores empiecen el 14. Vale. Bueno, todos los cursos escolares, los primeros días son días flexibles. Educación infantil tiene un propio calendario de adaptación y todos los centros de la región organizan estos 2 primeros días de una manera flexible para explicar las normas básicas de comportamiento o para dar el horario y conocer a los profesores. En esta ocasión, nosotros no solamente aceptamos la flexibilidad que otros cursos nos han pedido los centros, sino que lo consideramos más necesario que nunca. ¿Por qué? Porque los alumnos deben adaptarse a un nuevo centro, deben conocer las nuevas normas de convivencia y también la nueva organización escolar. Precisamente por la flexibilidad, porque es más que probable que no coincidan todos los alumnos usuarios de las aulas matinales o de los comedores escolares, es por lo que hemos decidido comenzar con estos servicios complementarios el mismo día 14. Nos han llegado algunos planes de contingencia donde
Por ejemplo, el día 10 comienzan hasta cuarto de primaria y el día 11 comienza de cuarto de primaria a sexto de primaria. La Administración, en este caso, no solo no lo va a obstaculizar, sino que lo considera lo más apropiado dentro del ámbito de flexibilidad en el que estamos trabajando con todos los centros educativos. Una referencia también al descenso de natalidad que vivimos en Extremadura y, en ese sentido, lo que queremos saber en concreto es cuántos centros educativos se han cerrado por falta de niños desde septiembre del año 2019 a septiembre de este año 2020. Este dato podría precisarse un poco más adelante, pero por falta de niños no hemos cerrado ningún centro escolar en el último año. Hola, con respecto a los servicios de limpieza, ha mencionado la consejera que se habían contratado creo que 169 personas más. No sé si eso ha implicado que se amplíen contratos con otras empresas o con las ya existentes. Y luego, si nos podían detallar un poquito cómo va a ser el tema de cómo va a ser el protocolo de la limpieza, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos más o menos lo de los geles hidroalcohólicos, sabemos que dentro del aula pues hay unas ciertas medidas, pero ¿qué pasa con los baños, por ejemplo, cuando los niños coinciden en los intercambios de clases o en la hora del recreo? No sé si que nos expliquen un poco esa medida que quizás preocupa un poco más a los padres, ¿no? Sí, el pasado 31 de julio publicamos conjuntamente con Sanidad el protocolo de la nueva realidad educativa. Precisamente de ese protocolo se deriva la contratación del personal de limpieza y también precisamente de ese protocolo surge una carta de la propia Consejería de Educación y Empleo en el que se insta a la corresponsabilidad de las distintas instituciones para reforzar los servicios de limpieza. Hay que intensificar los servicios de limpieza y esto hace que es más que probable que todos nuestros centros educativos tengan que contar con personal de limpieza por la mañana. Se recomienda al menos la limpieza de 3 veces al día de los espacios comunes, fundamentalmente de los servicios. Se recomienda la ventilación frecuente, por supuesto, al principio y al final de la jornada escolar, pero también en los intercambios de clase. Y se recomienda extremar las medidas de higiene cuando los alumnos puedan estar juntos. Recordemos que en primaria, en quinto y sexto, la medida es la distancia interpersonal y que en secundaria esta es también la misma medida, lo que hará que los niños y los adolescentes se tengan que lavar al menos durante 5 veces al día con gel hidroalcohólico las manos y usar obligatoriamente mascarilla. Hay una máxima que considero que todos nos aplicamos a nuestra propia vida, ¿no? Si hay una medida de seguridad que no se puede adoptar, en algunos casos es la distancia interpersonal, en otros casos el lavado de manos 5 veces al día, extrememos las medidas de seguridad restantes para evitar el contagio. También ha mencionado el desdoblamiento, el uso de los espacios públicos y demás. Según tengo entendido, había 2 centros de Badajoz que no iban a poder ni derivar alumnos a esos espacios públicos ni desdoblar, ¿no? Y se iban a ver, en principio, con una ratio de 25 a 27 alumnos. No sé si se ha buscado alguna solución, si sobre la marcha se van a intentar buscar soluciones, si hay más casos como el de estos 2 centros, que son el OSCUS y el Piloto Guadiana. Sí, en aquellos centros donde la limitación de espacio y donde la limitación de espacio es una obviedad por las ratios de los centros y donde no ha sido posible encontrar espacios municipales o de otras instituciones, lo que hemos hecho es dotar de un refuerzo de personal docente para amortiguar un poco las ratios que en ningún caso estarán por encima de 23, 24 o 25. Y ya le digo que estamos hablando de menos del 5% de los centros educativos de nuestra región. Pero también tengo la obligación de decirles
que no tenemos una receta, dadas las circunstancias, en la que se pueda aplicar de la misma medida en todos nuestros centros. Sí, nos han llegado las quejas de numerosos padres de que no se pueden reunir presencialmente con los profesores de los centros educativos a los que van a llevar a sus hijos dentro de 3 días, y se quejan de que si no existe un confinamiento, como no existe como tal, ¿por qué no se pueden reunir e informarse ante la incertidumbre que hay? Piden que sea, aunque sea en los patios, donde se utilizan para los recreos. Y también dicen que, aparte de que en Rayuela se ha intensificado la información, pero que necesitan conocer de los docentes cómo se va a administrar este inicio de curso. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros seguimos instrucciones no solamente de las instituciones sanitarias, sino también del acuerdo conjunto entre las Consejerías de Sanidad y Educación celebrado hace apenas unos días. De momento, vamos a evitar que se produzcan grandes reuniones o concentración de más de 10 personas en una misma reunión. Así, hemos instado a los centros educativos que actúen para los claustros y para las reuniones de coordinación pedagógica, y así lo estamos haciendo también para las reuniones con las familias. Hemos de ser capaces, al menos hasta que veamos cuál es la situación de nuestros centros educativos, hasta que, perdonadme la expresión, hasta que echemos a andar, hemos de ser capaces y hemos de ser comprensivos ante este tipo de reuniones. No obstante, si una familia necesita un contacto presencial con un tutor o con alguien del equipo directivo, siempre podrá solicitarlo. Bien porque no cuente con los medios oportunos para una reunión telemática o porque exista problemas de comunicación inherentes a las personas. Y se me ha olvidado la segunda pregunta. En Rayuela echan en falta el poder hablar con los... Es cierto, en ese sentido es cierto que la semana pasada tuvimos reuniones con CAPA y con FREAMPA y es cierto que las familias se quejaban, también lo decían las dos confederaciones, se quejaban de que no les estaba llegando la información como ellos desearían o de una manera efectiva y rápida. Creo, así lo hicimos saber en un comunicado a los centros educativos, creo que se trata fundamentalmente de que vivimos en un mundo que cada vez va más rápido, donde los centros se han tenido que poner las pilas para reorganizar sus espacios y donde ellos han considerado o han esperado a los días previos al inicio del curso escolar para informarles, porque así lo habían hecho siempre y a lo mejor no se han percatado o no han tenido tiempo, por disculpar lo que ha podido ocurrir en algunos centros, pero a lo mejor no han tenido tiempo de informarlo porque no lo han previsto con tanta antelación. En cualquier caso, es cierto, todas las partes que constituyen la comunidad educativa tienen el derecho y el deber de estar perfectamente informados, sobre todo para evitar el ruido, ¿no? Y es verdad que hay que tomar nota al respecto. Perdón, otra vez. Con respecto a PCRs a profesores, hemos visto lo que ha ocurrido en Madrid, hemos visto que quizás han dado más positivos de lo que se esperaban. También habéis especificado con respecto a los municipios que están en ese escenario 3 que sí que se van a practicar más PCRs y demás. Pero nos gustaría saber si se ha pensado en algún tipo de protocolo para que todos los profesores o una buena parte de ellos pudieran pasar por este procedimiento, más o menos lo que se ha hecho en Madrid. Sí. El punto ante el que nos encontramos actualmente es que Sanidad está practicando PCRs a todos los posibles casos sospechosos o estrechos. Pero también avanzamos día a día en esta coordinación y, por ejemplo, sin ser contacto estrecho o sospechoso, va a practicar la PCR a todos los docentes residentes en localidades que tienen una incidencia acumulada
mayor. No es descartable que en una semana se puedan anunciar más medidas al respecto, pero de momento creemos que la coordinación está dando sus frutos y que estamos en la dirección correcta. Muchas gracias.